Listo. Hola a Eh, todos, ¿cómo están? Hola, Fausto. ¿Qué tal? Franklin, Lore, Esteban. Hola, ¿cómo vas? Buenas tardes, Fausto. Justo. Quería yo decirles una cosa importante. Tenemos que recuperar la sesión porque tienen que darse todas las sesiones, ¿no es cierto? Eso es ine- impostergable, imposible. Déjenme ver qué pasa. El arte de morir, manuales, asociaciones, previsiones. Justamente por este particular quisiera contarles, había algún problema sobre todo en el escaneo del texto de guerra en torno a las cofradías, estos espacios de asociatividad y preparación en muchas ocasiones ligados a la muerte. Entonces les voy a hacer ahora una propuesta, ojalá puedan, para ir salvando la clase que no tuvimos y también para organizar la sesión 6 que ya está casi lista, solo me faltan, como les digo, los escaneados y se sube hoy mismo. Pero entonces, la propuesta de recuperación, no sé qué opinen, les pongo el día sábado de 15 a 17, o sea, pasado mañana. Al ser sábado, ¿no es cierto?, un espacio distendido en el tema en el que estamos tratando, si pueden, sería fantástico. Si no, igual para los chicos siempre se graba la clase y se sube al aula. Ya creo que con el Fausto superamos el problema de que no se podían ver, los videos estaban en privado, ya están en público. Y ahora el Esteban intentó acceder a un documento, entonces supongo que tengo que poner todos sus correos para que puedan acceder sin problemas, pero por ahí va la cosa. ¿Alguien tiene algún problema o tienen otra fecha en particular donde quisieran o está bien el sábado? Está bien el sábado por mi Sí, parte. está bien el sábado. Para mí bien el sábado también. Igualmente. Para mí también. Igual va a quedar grabado, ¿no? Pero quería o sea, comenzar con esta idea de continuar con la propuesta que hizo Franklin. Y ayer justamente Daniel envió otro correo donde en este link que va a estar colgado en el PowerPoint en el aula, está una versión de Macario coloreada. Esta es una cuestión interesante y quisiera como partir de esa cotidianidad, de hablar, debatir sobre esta película, ¿no es cierto?, que ha venido a colación en el curso. Quisiera igual que sigan proponiendo, porque me pareció interesante, quiero verle a color, por eso les pongo aquí este nuevo link. Y aquí está, en este link, está el cuento, El Padrino de la Muerte o La Madrina de la Muerte, algo así, que nos recomendó la compañera colombiana. Es evidentemente una adaptación infantil de una historia de los hermanos Grimm en la que parece que se basa la novela, en la que se basa la película. Entonces una suerte de digamos que de elementos que se conectan. Entonces, disfrutemos de este par de días, quizá mañana en la tarde, en la noche, pues las ven y debatimos esto como un primer asunto el día sábado. El día sábado Por también, favor, mándale por el WhatsApp en el claro, grupo. chévere, Gracias. les voy a mandar. Si necesitan también que envíe los textos o lo que sea, también podemos enviar por ahí, ¿no? O sea, Sí, como sí. a veces ya están en el aula, digo, pero puede ser que alguien no los pueda recuperar. Igual, dialogaremos en torno a dos ejes. Les pido que de esta cuestión, cada uno traiga ejes para debatir, como los que han propuesto ahora de mañana, no ahora en la mañana, ahorita al inicio de la clase. Me refiero, por ejemplo, eh, qué es lo que me impacta, dónde yo veo que puede ser un aporte discursivo a esta cuestión. Estamos hablando de una representación del siglo XX de la muerte, pero hemos salido de lo plástico para irnos a lo narrativo y vamos a ir a lo espacial la siguiente semana, porque serán los cementerios, ¿no? Y los espacios de la muerte. Entonces hay una suerte de orden en el que le vamos rodeando este tema, pero que es un tema que, como ustedes se dan cuenta, para nada se acaba. Siempre quedan un montón de lecturas que yo digo, oye, ya debía haberles pedido esto, pero claro, es imposible que se lea todo, más aún para los chicos de la universidad que están con 4 o 5 materias, ¿no? O sea, es difícil. Pero intentemos cómo mantener esa base de datos y trabajar otros textos paralelos, ¿no? El capítulo 4 del libro de Mugenbel es interesante, es la historia del diablo.
¿no? Un texto clásico en la misma onda que hemos venido leyendo. Esta colección negrita del Fondo de Cultura Económica vale casi siempre la pena, es muy buena, a mí me gusta mucho. Pero Mugenblet hace aquí básicamente un análisis muy rico a nivel narrativo de esta figura, de la construcción de esta figura, pero el capítulo 4 se llama La literatura satánica y la cultura trágica. Y básicamente hace una lectura de esta suerte de interpretación, o traerle a colación al demonio, ¿no es cierto?, en estos textos y por qué eran eficaces o no los Ars Morendi, ¿no es cierto?, cómo se le está configurando una suerte de narrativa, que en ocasiones también se separa de este tipo de textos, pero que funciona muy bien para nuestro análisis, ¿no? Estamos en una parte narrativa y será interesante. Entonces, los ejes de debate, les propongo, ¿no?, la figura del demonio contrapuesta a los Ars Morendi, las construcciones narrativas de los actores del más allá que se disputan las almas, o sea, este espacio de disputa que es muy importante, y cada uno expondrá al grupo en la segunda hora del día sábado los avances de su proyecto. Eso es algo que quedó pendiente. Algunos me han pedido como reunirnos y esta semana ha sido súper difícil porque básicamente 2 días estuve como out, pero podemos comenzar como trabajando en grupo, exponiendo los lineamientos que tenemos, para luego, si necesitamos cosas más técnicas o más específicas, pues vamos planificando las reuniones de cada uno. Hay algunos trabajos que están bastante, y digamos que ya bien planteados, ¿no? Y hay otros que sí veo que van a necesitar como todavía encontrar su norte. Sin embargo, es necesario seguir trabajando todo el tiempo. Hay que recordar que esta materia no tiene, yo no mando en esta materia, sobre todo, no mando ni deberes ni cosas para con el objetivo de siempre estar pensando lo mismo e ir incorporando los debates al gran texto, ¿no? Y la propuesta de recuperación es para el siguiente, o sea, incorporar las lecturas, 2 de las lecturas que teníamos pendientes para el día de hoy, a la siguiente semana. Es decir, las lecturas en relación a las cofradías, sobre todo las cofradías vinculadas a la muerte, ¿no? Tanto el texto de Patricio Guerra como el de Daniel Maldonado, que es un estudiante de la universidad que se graduó hace poco. Ya llegó alguien de aquí de la U. Ya está. Le deben conocer Emilia y Mauricio. Hizo un gran trabajo Daniel Maldonado porque ingresó a los archivos de la Cofradía de Santa Ana, ¿no? Y trabajó papeles que fueron un poco difíciles antes de ser tocados, entonces va a ser interesante como contraponer en la siguiente semana tanto el papel de los santos que determina Aries en su obra, como el papel de estas organizaciones piadosas para determinar la geografía, esa geografía de la muerte, que es bastante distinta a la que nosotros pues incluso le vemos como una muerte vieja, es decir, bastante distinta al cementerio decimonónico, una muerte que se planifica en vida, que está influenciada por estos Ars Morendi, como ya vamos a ver. Entonces, tiene como su relación por ahí. Entonces, estos 2 textos, el uno ya está listo, el otro tengo que escanear, pero seguramente, no sé, Franklin, supongo que ya has leído el texto de Patricio Guerra. No conozco. La Lore también, supongo que, porque es un trabajo interesante, él ha trabajado bastante en las cofradías, es también profe de la universidad, entonces por ahí les va a gustar eso. No sé, tengo un libro sobre cofradías, capellanías y funerales de Colombia. Ese sí conozco. De una autora, no tengo el nombre este rato, pero sí, podemos compartir algún momento. Ese libro no lo conozco yo. Sería interesante a ver si es que, por ejemplo, ya sabemos que viene este debate la próxima semana y lo podemos poner también en consideración. Aunque, como les digo, para la carga de lecturas del curso ya es suficiente con lo que está, podemos ponerle siempre como una lectura accesoria, ¿no? Y para la gente que quiera trabajar. Aquí está el emblema de la Cofradía del Santísimo Sacramento Viático de Enfermos en Quito, ¿no? Preside la Iglesia el Sagrario. Y de esta cofradía y de toda su estructura funeraria nos va a hablar Guerra, y de la Cofradía de Santa Ana, Maldonado. Lo interesante de Maldonado es que es un estudiante de la universidad recientemente graduado, muy interesante por los datos que obtuvo. Ya les voy a poner las indicaciones. Entonces, o sea, ese traslado nomás, digamos,
para la siguiente semana, es decir, incorporaríamos este tema que iba a debatirse acá con el bien morir, más bien al espacio, porque además estas cofradías están determinando los espacios de la muerte, ¿no? Recuerden que como son hermandades, de hecho son los antecedentes directos a las hermandades funerarias. O sea, aquí encontramos en este grupo de personas, encontramos esta suerte de hermandad, ¿no es cierto?, en vida para socorrer en la muerte al cofrade. No solamente eran funerarias, también tenían que ver con un sentido cotidiano, pero esto va a ser interesante porque están determinando la primera geografía de la muerte de la ciudad, sobre todo ya en el periodo hispánico, ¿no? Pero por ahí va la cosa, les dejo como para proponerle la próxima semana. Empecemos a debatir, ¿no? Esto es un tema tan bonito, tan atrayente. Ya han visto ustedes las opiniones de Franklin, de Lore, respecto al arte de morir y qué es lo que representa. Entonces, la primera cosa, miren, les pongo aquí un poema, Upon a Dead Man's Head, ¿no?, en inglés antiguo, de John Skelton, que básicamente le notamos tan extraño como puede sonarnos del español del siglo XV, ¿no es cierto?, pero en el que está hablando de que todos estamos, ¿no es cierto?, llamados a experimentar y a enfrentar a la muerte en este último momento, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, justamente la imagen que está puesto es uno de los elementos, uno de los poemas, cómo circulaban estas narraciones. Sin embargo, tanto Morel como Castro nos van a decir, no todo texto que habla de la muerte, no toda referencia, no todo sermón es un ars morendi. Aunque en ocasiones y en otros trabajos se los ha querido ver así. No todo texto, no todo, incluso aunque estuviera dando instrucciones, aunque estuviera impartiendo consejos en torno al bien morir o a la muerte, no todo trabajo que circula en torno a la idea de la muerte en estos siglos es un ars morendi. En primer lugar, porque está ampliamente extendida, ¿no es cierto?, la idea de la muerte como motivo de creación y como motivo pedagógico y como motivo visual, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? Ese es un motivo que está presente, hay muchísimas referencias a la muerte, ¿no? Las coplas de Manrique, en España circulan muchísimos sermones, muchísimas fábulas, muchísimos cuentos, sin embargo no es un ars morendi, ¿no? Entonces, aquí le vemos, por ejemplo, una portada de L'Imitatio Christi de Tomás de Kempis, uno de los libros más importantes en torno a la configuración, ¿no es cierto?, de esta suerte de comprensión de la muerte que se produjo en el siglo XV. Esta es una versión de Utrecht de 1505. Es decir, encontramos, y esto es un aporte importante que creo que hay que tener en cuenta, que este género, ¿no es cierto?, el arte de morir, el ars morendi, es un género delimitado, es un género específico, es un género surgido además en esta centuria, particularmente en el norte de Europa. Es un género que se produce en latín, por ejemplo, tiene estas características y rápidamente se traduce y luego ya se empieza a producir también en las lenguas de cada uno de los territorios, pero tiene sus características propias y surge de alguna forma como rechazo a este ambiente imperante, ¿no es cierto?, de lo macabro que está circulando en toda Europa, en todo el mundo occidental, ¿no es cierto?, esta presencia del esqueleto, de la danza bailarina, de la muerte equiparando, del ars morendi, del memento mori, básicamente. Entonces surge como una reacción cruda, ¿no es cierto?, una reacción de alguna forma específica, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de discursos, ¿no es cierto?, como los que hemos visto nosotros, ahora 2 ejemplos, podemos ver más, como les dije, puedo colgar en el aula unos 10 más que tengo yo en las ediciones de la época, se van a distanciar de aquellos elementos, ¿no es cierto?, que están haciendo referencia a la muerte, incluso hablando del morir y de cómo debe morirse,
por su carácter práctico, ¿no? Llegando al culmen con esta idea de aparejo, justamente, ¿no? Herramienta para aprender a morir. Entonces, estos elementos narrativos que se complementan o no con imágenes, son hijos de un momento histórico en el que hay una reacción frente a lo macabro, ¿no es cierto? El contenido y la forma de los Ars Morendi, como ustedes se podrán dar cuenta, es parecido, ¿no? Quizás se diferencian unos de otros en el tiempo en el que están escritos, en lo que buscan, pero poco espacio hay, por ejemplo, para la creación, para la floritura. Más bien intentan ser prácticos, intentan ser consejos, ¿no es cierto? Es un género devocional que tiene como fin, y pongo esto muy claramente, cómo morir cristianamente. Este texto, como ya lo habrán visto ustedes en el artículo de Morel, si bien no es un Ars Morendi en el estricto sentido de la palabra, ¿no es cierto?, causa muchísimo impacto en la sociedad europea y llega a América el texto de Tomás de Kempis, ¿no es cierto?, como una manera, ¿no es cierto?, aceptada de vivir la vida comparado con la de Cristo, ¿no es cierto?, una vida de meditación, una vida dolorosa, lo que fuera, pero al final, ¿no es cierto?, equipararte con eso, y de esto va esta obra, pero tener en cuenta que no todo texto narrativo, por ejemplo, cuando veíamos nosotros que las danzas de la muerte en la clase pasada se empiezan a acompañar de pequeños poemas, de poemas bufos, ¿no es cierto?, de sátiras. No se puede hablar que este elemento narrativo se constituye un Ars Morendi. Tienen una clara intencionalidad devocional y un fin que es básicamente enseñar a morir, ayudar a morir. La pregunta que se hacen, miren, por ejemplo, aquí está el otro famoso texto no mencionado por Antonia Morel, ¿no es cierto?, el de Johannes Gersons, compuesto en 1480. Como ustedes pueden darse cuenta, se trata de textos compuestos generalmente en los Países Bajos, en Alemania, que llegan, ¿no es cierto?, en latín generalmente y se traducen, pero por ejemplo este tiene una característica, no tiene ilustraciones, es un texto más narrativo, ¿no es cierto? El Opusculum Tripartitum de Gerson, ¿no es cierto?, de 1480, igual sigue en esta misma onda, no llega a ser todavía un Ars Morendi, pero estamos preguntándonos, está rodeando esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo morir cristianamente? Y aquí es una cosa que toda persona que estudia esto, ¿no?, ya sea Castro, Morel, él mismo Arié da pistas al respecto, ¿no es cierto? Se preguntan acerca de si el memento mori estaba funcionando bien, ¿no? O sea, es decir, esta idea, esta representación de la muerte que tenía como fin recordarte que ibas a morir, estaba funcionando bien en el sentido de que la gente que estaba asimilando ese símbolo, ese lenguaje primario dentro del lenguaje funerario, ¿no es cierto?, lo estaba tomando como un consejo de cómo yo debo morir, o más bien como esa advertencia, ahí está la muerte, diviértete mientras puedas, ¿no? Y eso, ustedes si habrán leído el texto de Erasmo ya se preocupa de eso, porque parece que mucha gente más bien en el Ars Morendi decía, bueno, o sea, la muerte está a la vuelta de la esquina, bebamos, seamos felices, hagamos cosas divertidas, ¿no es cierto? Y al final, total, habrá un tiempo para encontrar yo mi paz, ¿no? He encontrado esta idea repetidamente, no parece que ha cambiado. El texto fundacional parece que con la estructura de un Ars Morendi aparece en 1440 y se empieza a traducir rápidamente, ¿no? Otra característica que tienen estos elementos es siempre un texto alemán que llega y se traduce, ¿no? Construido en latín. Hay dos versiones de los Ars Morendi. Les había puesto por ejemplo, una versión con la ilustración del Imitatio Christi de Tomás de Kempis, y aquí una versión más narrativa, ¿no? Más extensa, quizá edificada, por ejemplo, en esta versión tipográfica, hecha para las élites, hecha para el clero, que como dice Antonia Morel, tampoco es que tenía un conocimiento profundo de la doctrina, ¿no? Y tampoco es que era gente que necesariamente tenía vocación. Pero lo interesante es que hay este tipo de ediciones, ¿no es cierto?,
pensadas para el estudioso, pensadas para el que va a ayudar, y otras más pequeñas y abreviadas, hilográficas, adornadas con gráficos, ¿no es cierto?, de la cama del difunto, con gráficos de la muerte representada, en ocasiones mucho menos dramáticos que las danzas de la muerte, ¿no es cierto? Pero representando ese momento, o sea, están generados para entender ese momento, el momento de la muerte. ¿Te acuerdas, Laura, la imagen que vos trajiste la otra vez? La cama, ¿no? Como ese gran elemento, ese espacio de disputa y ese espacio de lucha. Están enfocados en ese momento, ¿no? La muerte como un espacio no solamente geográfico, que tiene esa dimensión geográfica, sino también temporal. Es un momento delimitado, la muerte da sentir. Recuerden lo que habíamos hablado con la primera lectura de Aries, ¿no? Esa muerte que evoca, esa muerte que avisa, esa muerte que se presiente. En esta época también Erasmo se queja de los aparecidos, de los fantasmas, de las ánimas que se ven, ¿no? De las ánimas que se escuchan, de los dijes, de las reliquias que se usan, o sea, una suerte de culto paralelo, de culto un poco profano que convive, ¿no es cierto?, con esta idea de orden en el momento de morir. Estos elementos narrativos van a tener una intención pragmática, ¿no? Es decir, tendrán que ser leídos por alguien que busca una solución a un problema. En este caso, ¿cómo me muero? ¿No? ¿Cómo voy a morir? No es un elemento narrativo de disfrute, de goce, no es alegórico, es profundamente práctico, ¿no? Entonces, y aquí es donde ya les propongo, esto es una definición de Mario Connor, ¿no? Se trata de guías completas e inteligibles en torno al negocio de la muerte. Un método para aprender e interiorizar cuando uno goza de buena salud y tiene sus facultades intactas para enfrentar la última hora. Pero, o sea, la autora lo que dice es un método, ¿no? O sea, son trabajos que están pensados para ser seguidos, no están pensados para leerse poéticamente ni para admirarse, como por ejemplo sí puede haber sido el caso de las danzas macabras o las representaciones plásticas de la muerte, ¿no es cierto?, que tienen otra función. Aquí en este momento, pues esto quizá de ahí se explica su éxito, ¿no? O sea, en un mundo en el que tienes muchísimas enfermedades, guerras, problemas sociales, la muerte como un espacio omnipresente, quizá este tipo de literatura, este tipo de manuales, este tipo de guías, se convertía en el bestseller de la época para quien podía pagarlo, ¿no? Y ahí es donde viene, creo que antes de entrar al debate ya con Morel, ¿no? Entonces, es evidente esta función didáctica, ¿no? Miren por ejemplo, este grabado, ¿no? Que es en la misma onda, o sea, ustedes cuando buscan las páginas interiores de los Ars Morendi, se encuentra uno con estas cosas, no es la imagen el centro, a excepción de que sea una versión abreviada para el pueblo, ¿no? En ocasiones a esa gente a la que se le va a asistir no se le puede explicar, digamos que mediante el lenguaje escrito, pues habrá que hacerle ver los dibujos, seguramente. Así se usaba igual las formas, digamos que los elementos plásticos acá, ¿no? Aquí es algo de lo que ya les hablaba, ¿no? Es un discurso formal en gran medida. No es un discurso narrativo, no se permite florituras que alejen al lector, que le confundan. Tiene que ser objetivo, práctico, funcional, ¿no es cierto? Tiene que ser... de hecho, incluso en muchas ocasiones, como ustedes se podrán dar cuenta, son copias unos de otros, ¿no? Hay como modelos que se van repitiendo, de eso incluso habla Morel, y también otros autores, o sea, hay como 5 o 6 partes, 4 partes en el peor de los casos, que tiene todo elemento de este tipo, ¿no? Estas descripciones, estas representaciones plásticas, ¿no es cierto?, se van a convertir en herramientas. Eso es una cosa también importante que me parece como traer a colación, ¿no? Ante el dolor del infierno, ante el miedo, lo que sea, hay una oración, hay una exhortación, hay un suplicio.
el intermediario va a ser el sacerdote, también puede ser una persona seglar, pero hay esta idea, ¿no es cierto?, de generar o de darte un elemento formativo que te permita enfrentar ese obito. El éxito de estas cosas, de estos manuales, de estas guías, es tan grande que, como ustedes habrán podido leer en el texto metodológico de Antonia Morel, se han recopilado cerca de 230 impresos y más de 100 manuscritos que circulaban por Europa. Muchos de ellos también llegaron a América, lo que nos habla de un boom editorial en la época, ¿no? O sea, solamente el texto de Erasmo en los primeros años tiene múltiples ediciones, traducciones, abreviaciones, por eso incluso ya se habla, ¿no?, de quién es el clérigo que traduce, ¿no es cierto? La más famosa es la que tienen ustedes, de 1555, traducida por el presbítero de Gandia, pero hay otras traducciones, o sea, es un momento en el que está reclamando estos productos. Es una sociedad donde se puede incluso leer objetivamente estas cuestiones, a estos manuales, a estas artes, ¿no es cierto?, como estos elementos sumamente potentes que están siendo reclamados por la población. O sea, hay una necesidad de tenerlos, ¿no? Al punto que aparecen un montón de copias, son cerca de 230. Hay un texto de Chartier, del gran historiador, que trata sobre este tema y de hecho recopila las tradiciones, pero no lo he conseguido en español, ni siquiera en inglés. O sea, es decir, yo tampoco lo he podido leer más que con traductor. Solo lo he conseguido en francés. Si alguien puede conseguirlo, sería fantástico, porque justamente se llama Las tradiciones de Lars Morendi, ¿no? Y él recopila cerca de 200, ¿no? Entonces ya hay más. Acá, en las bibliotecas latinoamericanas, existen algunos ejemplares, ¿no es cierto?, incunables incluso, de Ars Morendis, porque cuando empieza el proceso, ¿no es cierto?, de colonización, de conquista, como estos elementos son fundamentales, o sea, y como ya habíamos nosotros trabajado con Salomón, el tema del trabajo de la muerte no es un trabajo únicamente espiritual, sino que es toda una geopolítica del espacio y es una política de poblaciones. En este sentido, estos tratados tienen una funcionalidad y por eso vamos a ver más adelante por qué Erasmo sí que jode, sí que molesta, ¿no es cierto?, con su ecuanimidad, con su manera de entender optimista a la muerte en un proceso donde necesitabas que sea bastante fuerte, ¿no? Entonces, miren, debate 1, ¿no? Una metodología para leer los Ars Morendi nos propone Antonia Morel. Y empieza diciendo, en una época plagada de miedos, temores, todo este aparato que se venía construyendo desde el siglo IV, desde la Alta Edad Media, ¿no es cierto? Infiernos, fuegos, demonios, pecados, purgatorio, el fuego eterno, el fuego purificador, el diablo como una disciplina, ustedes tienen ahorita este texto, es muy interesante los primeros capítulos del funcionamiento de la figura de Satanás, ¿no? Desde el siglo XII. Paralelamente está surgiendo el culto mariano, toda una suerte de un espacio bullente, ¿no? Creo que es el principal aporte de los medievalistas, ha sido como sacarle de esta idea de oscuridad al periodo y más bien volverle como un periodo de crisis, un periodo profundamente espiritual, religioso, pero al mismo tiempo plagado de estos problemas políticos, ¿no es cierto? La iglesia aparecerá como un actor aventajado que pondrá su intermediación como sumamente importante en este momento, ¿no es cierto? En todo en el momento político, en el momento espiritual, pero sobre todo en el momento de la muerte. Entonces, le hago esta pregunta, o sea, es interesante, ¿no? Porque dice, ¿cómo intervenir, en un mundo espiritual de clérigos incultos y seglares impresionables, ¿no? O sea, estamos hablando de que toda esta suerte de plástica, ¿no?, visual en torno a la muerte que se estaba instalando en Europa, ¿no?, estos esqueletos, este miedo narrativo, ¿no?, al infierno, al fuego, pues conduce también a una reacción quizá adversa, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir en ese mundo espiritual donde los clérigos son incultos y los seglares son impresionables? Entonces, la respuesta que
propone Antonia Morel, y entre otros, ¿no? Va a ser el diseño de estas herramientas tan importantes, ¿no? Que van a tener en estos primeros Ars Morendi una estructura interesante, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? No sé si quieren intervenir. Esto ya es el texto que leímos. A ver, Fausto. Digamos, una de las cuestiones que a mi modo de ver son interesantes respecto a lo que dice Morel, pero especialmente vinculado a este primer capítulo de la historia del diablo, me pareció muy interesante, es que una idea fija de mi interpretación es que la peste, digamos, o la muerte, una muerte tan frenética y tan, digamos, diseminada por todo el continente, va creando a mi modo de ver estas imágenes y estos significados que la gente le da a la muerte, ¿no? Entonces, como que se divide en dos periodos. Primero, un periodo de este medievo tardío o de este otoño, donde se sale de este mundo de encantamientos, digamos, donde hay mucha tradición pagana y la iglesia, por razones también prácticas políticas de poder, digamos, de connivencia con el Estado, van ideando cada uno de estos aspectos para poder mantener el control, ¿no? La idea del diablo, por ejemplo, es una de ellas. Y por supuesto también la respuesta de la iglesia de unificar, digamos, todas estas prácticas y la muerte, por supuesto, era una situación que pasó de ser, como tú mencionabas, fantasmagórica, macabra, divertida, a ser un aspecto más serio que, digamos, mediado por la iglesia, le permitía tener un control importante sobre este aspecto. O sea, mi modo de ver es un poco como que se va consolidando el poder de la iglesia, digamos, en conjunción con los reyes y demás, para ir diseñando cada una de estas herramientas, por lo que menciona Morel no necesariamente estaban al alcance del pueblo, ¿no? Lo mismo que la idea esta teologizada del bien y el mal. Pero claro, digamos, por un lado se van, digamos, conjugando, se van haciendo sincréticos con las tradiciones populares, pero también van tomando formas más serias. Ese es un poco mi punto de vista. Muy interesante y tiene mucho que ver, ¿no? Yo lo que veo o sea, y es lo que propongo yo en esta lectura, es una avanzada de la iglesia. O sea, no te puedes quedar, no se puede confiar en el memento mori. Puede estar siendo leído, y eso es una cosa que va a pasar acá, ¿no? En los sermones. O sea, hay un montón de trabajos en los que los sacerdotes están explorando la eficacia del sermón. O sea, cuánto de lo que yo digo me entienden y cómo me entienden, ¿no? Y entonces, en ese sentido, dejarle a la gente a la interpretación de la plástica de una imagen visual es sumamente peligroso, y eso es lo que dice tanto Castro como Morel. Hay otro trabajo que es semiótico, pero ese sí que no lo volví a trabajar, pero en el que habla justamente de eso, ¿no? Entonces había que luchar contra imágenes y contra representaciones que se discutían en la calle y en la taberna. Entonces, en ese sentido, de cómo se estaba alcanzando es interesante. ¿Qué opinas, Emilia? ¿Me escuchan? Sí. O sea, una cosa interesante de la lectura es cómo va cambiando el discurso con el tiempo. Entonces, en la época de Erasmo, antes de hablar de muerte se hablaba del buen vivir. Entonces tienes que vivir bien para al final poseer una buena muerte. Pero luego en el siguiente periodo ya vemos cómo otra vez se vuelve a este discurso del miedo y de la preparación, y sobre todo el lado de que la iglesia, incluso tienes que prepararte económicamente para morir. Y hay todo un aparato de oraciones, de lecturas, incluso de los sacerdotes, las cofradías. Todo está tan organizado para este momento en donde estás en tu lecho de muerte y tienes que cumplir con cada uno de los pasos que te dice la iglesia para que tu alma no se quede pegada en el purgatorio por mucho tiempo. Y la gente no se atreve a cuestionar eso, porque en ese momento, o sea, lo que era eterno era Dios. Dios es eterno y hay que volver al Padre, y si es que no sigues las reglas de la iglesia, que es el Dios en la tierra, entonces tu alma está perdida.
Es interesante porque tú haces ya una lectura ya más hacia adelante, ¿no? En torno al funcionamiento de esta cosa. Una cosa que mencionó el Fausto, que sí me parece que hay que traer a colación, es en este mundo no solamente plagado de dolor y todo, sino también de estos amplísimos elementos, ¿no es cierto?, relacionados al simbolismo, a la mitología cotidiana, ¿no? A los demonios, esta suerte de representaciones de lo macabro, de lo monstruoso que van a aparecer en el periodo. Es interesante porque estos elementos como que intentan dar orden, que eso es el sentido que yo como que yo leo, pero no es totalmente deseable, ¿no? O sea, no es como intentar mantenerle a la vida tan, de alguna forma tan organizada como plantea Erasmo, ¿no? Sino entender que esa posibilidad, que la posibilidad de lo monstruoso, que la posibilidad de la influencia de lo que está más allá sobre este mundo sea palpable, también sea una alternativa, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, creer en las reliquias, en las exhortaciones, en las supercherías, maldiciones. Otra cosa que parece justamente y que se va sofisticando y adquiere ya, digamos que la forma contemporánea en este periodo, desde el siglo XIII hasta el XV y XVI, es la bruja, ¿no? O sea, la figura que, claro, ya, o sea, y no es que no existía, ¿no? Sino esa hechicera que ya, esta mujer generalmente, ¿no? Que antes era sabia, ¿no? Que conocía los elementos de la naturaleza, que sabía curar, por ejemplo, cómo se va paulatinamente convirtiendo en aquella que besa el rabo del diablo, ¿no? O sea, son algunos elementos que conviven y que me parece que tienen un sentido muy plástico, muy interesante, muy bonito ahora, ¿no? Pero que en la época debió haber sido supremamente importante y potente entenderlo, ¿no? Continuemos. Entonces, miren esto, ¿no? Una cosa importante que yo creo que hay que poner como en disputa, y esto algo ha traído a colación Fausto. Entonces, estamos en los primeros Ars Moriendi, ¿no? La finalidad de estos tratados era simplemente espiritual. O sea, alguien que llega a este elemento, ¿no es cierto? Busca solamente, digamos que el ordenamiento espiritual, realmente las herramientas para enfrentar su propia muerte. Entonces, creo que Morel deja claro, pero creo que es bastante evidente, ¿no? Que en todo este proceso narrativo, en todo este proceso, digamos que práctico, hay una idea de orden, ¿no? Entonces yo digo, al menos estos tres elementos. El primero que está componiendo a estos tratados es normas y consejos que efectivamente impactan en el plano espiritual. No es que no les importa, es fundamental, es trascendental. Pero no solamente eso, ¿no? También influyen mediante las ideas de orden, ¿no es cierto? Incluso de la puesta en escena del testar, ¿no? Del desapego de los bienes materiales, como ya habíamos visto, comportamientos deseables en el plano civil, como dice Morel, y evidentemente una aplicación en el plano político. Y lo más importante de estos dos elementos es cuando en el manual o cuando este tipo de estrategias desde la iglesia, ¿no es cierto?, les intersecta a estos dos planos. Es decir, cuando el acto espiritual se convierte también en un acto político. O sea, y esto tiene que ver muchísimo con una transformación profunda en la manera como se concibe la salvación. Entonces, esto es interesante, creo yo, tener en cuenta y partir de la idea esta de que no estamos hablando de un cristianismo sólido, férreo, único, ¿no? Sino que se ha discutido y se debate, ¿no? ¿Cómo yo me salvo como individuo? Entra en valor recién en este momento, ¿no? Esta es la cronología que nos propone y de la que habló ahorita Emilia, ¿no? O sea, esta es la cronología que propone Morel, ¿no? Finales del siglo XV, tenemos ya desarrollados los Ars Moriendi, seguramente anclados en los Imitatio Christi, ¿no es cierto?, en estas obras de contemplación del mundo, en algunos manuales de horas, ¿cierto?, toman esta forma, ¿no es cierto?,
muy centrada en el dolor, muy centrada en esta idea de la comprensión de las llamas, del castigo, ¿no? Que se topan desde justamente hasta la primera mitad del siglo XVI, desde 1534, con el texto de Erasmo, con estos artes de bien morir y bien vivir. O sea, porque ya para Erasmo, como ustedes se pueden dar cuenta, la diferencia va a ser que la cama del finado no es del moribundo, no es el espacio de lucha, sino la vida. Entonces, y esto va a dar paso a esta interpretación distinta, renacentista, ¿no es cierto?, del filósofo, de este sabio holandés, que en este momento está intentando, evidentemente esto parecería que para nosotros tiene mucha lógica, ¿no? Pero en su momento causa un impacto profundo, una reflexión que a la Iglesia le olvida, digamos que le lleva a una crisis, y que va a conducir en los siglos XVI finales hasta el XVII a los tratados de la Contrarreforma. Estos son los más abundantes, ¿no? Y además que estos tratados de la Contrarreforma van a circular profusamente en América y, por ejemplo, sí se van a separar de otras tradiciones de ars moriendi, ¿no? Los ars moriendi, por ejemplo, producidos en Inglaterra en este periodo, o los ars moriendi producidos en Alemania en este periodo, o en la zona de Flandes, los Países Bajos, en este periodo, sí van a ser distintos y en tipo, ¿no? Sin embargo, Castro duda de que esto haya sido tan así, ¿no? Como que una tradición sigue la siguiente, sino que más bien estos son disputas. No entenderles como periodos cronológicos que se suceden unos a otros, sino como disputas. Es decir, esto está teniendo una eficacia enorme en América, incluso en el siglo XVII. Y eso es una cosa interesante, ¿no? No es que este pasa de moda cuando llega Erasmo y llega el otro, sino que son tradiciones que están de alguna forma conviviendo, y quizá estos entran en crisis cuando el Concilio de Trento los prohíbe, más que otra cosa. Pero es interesante entender que son tradiciones que no se superan, sino que se van acumulando, que en otros espacios siguen siendo funcionales. Imagínense acá en el proceso, por ejemplo, devocional, narrativo devocional de América, es sumamente impactante el tema de la visualidad, del purgatorio, del castigo, sobre todo para convencer o para adoctrinar a comunidades indígenas. Entonces, este tipo de elementos son sumamente funcionales acá. Ya vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese escabroso mundo espiritual edificado desde el siglo IV pierde sentido, y esto, miren, esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Hasta entonces, la idea de juicio, infierno, purgatorio, vivía como sentido colectivo, anónimo si se quiere. Por eso es que las tumbas del cristianismo primitivo no están identificadas, o incluso tienen identificaciones, pero quizás son familias, son clanes, ¿no? Es la iglesia adyacente en el sentido más formal, la iglesia entendido como comunidad, ¿no es cierto? Esa iglesia que, por ejemplo, yo soy parte, yo me individualizo solamente en tanto soy miembro de un grupo que me acoge y que me da sentido, ¿no? Entonces, esa salvación que estoy esperando hasta este momento es la idea de la resurrección universal. Estos elementos justamente entran en juego en un momento político muy profundo, donde la conciencia se torna individual y el destino ultraterreno se juega en un juicio particular, ¿no es cierto? Esas virtudes, estos elementos que estaban plasmados en los libros sagrados, en los Meditatio Christi, en la contemplación del mundo, tienen que ser rescatados, tienen que ser puestos en manos de los cristianos que están muriendo en este periodo. Las buenas costumbres se han perdido en pos de estos elementos, ¿no es cierto?, de estos elementos narrativos, visuales de la muerte, ¿no? Se ha vuelto un tema mundano, si se quiere. Entonces aquí hay una transformación que parecería tener un impacto individual, pero es un impacto político muy profundo, ¿no? Esta idea de mi salvación individual frente a mi salvación colectiva, ¿no? Y cómo yo la leo. Y esto plantea una suerte de necesidad que está cumpliendo, que está subsanando esta literatura. O sea, ya no me importa, o sea, se convierte en un espacio muy importante, el espacio donde yo me estoy muriendo, ¿no?
quizá antes no podía tener sentido, era una vida dedicada a la contemplación, a la meditación, estos debates medievales, pero en este momento en el que ya estamos viendo el surgimiento de la modernidad, churos, ya no es tan importante esta idea que me está ofreciendo esta resurrección universal si quiero tener la certeza de mi propia salvación, ¿no? Y de hecho puedo pagar y puedo influir para acceder a ella, ¿no? Entonces, esto es interesante porque el cuerpo de esta geografía mínima de la que habla Morán, ¿no? El cuerpo del difunto es un objeto, es una geografía, es una entidad en disputa. Entonces, en ese sentido, en estas primeras tradiciones, este espacio geográfico, ¿no es cierto?, es el espacio donde se gana o se pierde todo. Está compitiendo el alma por el demonio, por la carne, el mundo, ¿no es cierto?, todas estas tentaciones, ¿cierto?, el sexo, la ambición, el poder, entran en juego en este momento, ¿no es cierto? Y quizá esta evocación que nos precavía de cuidarnos de la muerte, ¿no? O estas danzas están siendo mal interpretadas, porque total, esto la gran batalla se va a librar en esta cama, ¿no? Entonces, quizá lo lógico sería que yo disfrute mi vida y al final me arrepiento, pues, ¿no? Entonces, una suerte de intervención directa en cómo se estaban asimilando ciertos símbolos, ¿no? De lo que hemos venido tratando las otras. Esto sigue siendo hasta ahora llamativo, ¿no? Más que su carácter igualador o lo que fuera, está bailando, o sea, la muerte está bailando, está equiparando, es un carácter festivo. Y quizá esta es la evidencia más clara de que yo tengo la calavera, que me puedo tocar por dentro y que algún día voy a morir, entonces debo disfrutar hoy en día, ¿no? Entonces, total, este campo de batalla está aún lejano. Y esa es la concepción, ¿no? De estos primeros Ars Morendi, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretaban estos tratados, no? Contemptus Mundi, o sea, la contemplación del mundo, Ars Morendi, Imitatio Christi, libros de horas, eran tradiciones contrapuestas, ¿cómo funcionaban? ¿Qué opinan de estos elementos? ¿Qué opinas, Franklin? Bueno, de la imitación de Cristo no tengo mucha referencia, ¿no? Pero también hay otro trabajo del mismo autor que supongo irá en la misma línea, la imitación de María. En todo caso, la lectura que yo hice del aparejo, como dije brevemente al inicio, pues, me hacía la idea de que eran cosas que estaban en la cabeza de uno desde niño, que iba a misa y tanto te repitieron, pues que el aparejo viene a ser como un resumen, como una compilación de algo que ya sabías. Obviamente, ¿no? Con la poética que despliega Erasmo, que asimila la vida a una preñez y la muerte a un parto de la naturaleza. Y manifiesta que esto es una sentencia que encierra todo el saber, planteando un esquema que va de los 9 meses de la preñez, 100 años de la vida, como una cifra más bien simbólica, y una eternidad que no tiene fin. Pero también otros planteamientos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que para bien morir se requiere bien nacer, y cómo la filosofía a la vez es un aparejo para la muerte, la que divide en muerte corporal y muerte espiritual, planteando asimismo un esquema entre memoria, muerte, penitencia y enmienda. Y lo que también tú señalabas, un sentido práctico de las medidas que se va tomando en la tierra. Por ejemplo, el testamento. Y esto me gustó, dice, no presteza, sino quietud. Como quien dice, pues probablemente eso lo hacemos, no sé, con cierta preocupación y todo, pero es justamente para tener quietud, para tener un sosiego, sabiendo que si la muerte nos ha de sorprender en cualquier momento, nuestros asuntos aquí están ya más o menos solucionados. Y aquí hay de por medio la idea de enfermedad también, pero claro, con una lógica con todo lo que he planteado, una relación entre la enfermedad como un mal del cuerpo y como un mal del alma, ¿no? Entonces, es un libro breve, pero, ¿qué te digo? Tan simpático. En mi caso yo no soy paleógrafo, pero pues como que también era un ejercicio de tipo paleografía, ¿no? Hasta un poco coger el golpe a la lectura, cierto tipo de grafías, pero que no creo que sean tan secundarias, sino que hablan de una sensibilidad de época, ¿no?
Ahora nuestras costumbres, nuestras prácticas de lectura son distintas, pero lo formidable es que el computador sirvió para un poco seguir un texto de hace 500 años. Gracias, Franklin. Es interesante lo que tú estás proponiendo porque justamente estas ideas, ¿no es cierto? Están generando un parteaguas. Es una demanda que tiene en este momento, ¿no? Pero estos, por ejemplo, la imitación de María, de Tomás de Kempis, no la he trabajado, pero debe ir en esta idea, ¿no? De un ejercicio de trabajo doloroso en torno a la vida, ¿no? A la descripción misma de cómo debe ser vivida la vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, la diferencia entre lo que manifiesta Erasmo y estos primeros Ars Morendi es justamente dónde están concentrados, en qué elementos se concentran, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo, creo que sí lo puse. Quisiera oírle antes de continuar al Mauricio. ¿Qué opinas? El Mauricio es un tipo que trabaja este tema. No, pues con respecto a lo que decías de estas normas, ¿no? De buen morir, ¿no? Me hacías pensar de la liturgia de las horas, que bueno, de mi parte lo hago todavía. Y hay una parte que dice para salvar a las almas. A que quiero ir es que todavía se sigue este concepto del infierno, se sigue este concepto de alma. Entonces, bueno, por ese lado. Y pues por el otro, de buen morir, es como que también hay que seguir ciertos patrones para que llegar a esa plenitud. Al momento de que uno ya está en últimas instancias para morir, decir, pedir perdón, o dar gracias, o como decir adiós, o como que decir estas últimas palabras para supuestamente, entre comillas, descender a este otro mundo. Es interesante esto que mencionas, Mauricio, porque no, o sea, sobre todo los tratados basados en la idea de Erasmo y luego los tratados de la Contrarreforma siguen teniendo ediciones actuales, ¿no? O sea, y esto es una cosa importantísima. Estamos analizando, como dice Franklin, cosas escritas hace 500, hace 200, hace 300 años, y esto te interesa muchísimo para tu trabajo, Lore, porque estamos hablando de una necesidad que de alguna forma, miren esto, por ejemplo, esto no es una edición de época, ni mucho menos, es de las que ustedes pueden conseguirse en la librería, en las ediciones San Pablo, lo que se llama, en la librería Prensa Católica, ¿no? Este es el famoso Librería espiritual de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas. Los Redentoristas en Quito están ubicados en el barrio América. Ahí está la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Son los padres redentoristas, es fundador. Y esta es su obra culmen, ¿no? Lo que me sorprende a mí, porque les traje, no les mandé, porque es interesante, este es un tratado escrito 100 años por ejemplo, de la visita de enfermos de Albiol o del de Pesa, ¿no es cierto? Pero tiene todavía esa estructura contrarreformista bien planteada, ¿no? Está escrito como reflexiones, como meditaciones en torno a la muerte y preparación, como una suerte de guía para estar... pero miren, lo sorprendente es que este no es un libro, este es una 375ª edición. Sí, le ven, ¿no? 375ª edición. No sé si está bien, Franklin. Sí, 375ª, no sé cómo sea. No. Pero bueno, se entiende. Bueno, en fin. Pero 375 ediciones. Ya quisiera tener el mejor de los escritores contemporáneos. O sea, es una brutalidad, ¿no? Y me estaba preguntando de cuánto es el tiraje. Porque yo decía, bueno, quizá sacan de 100 en 100. El tiraje es de 80,000 ejemplares. Esto sigue siendo un bestseller total. Y es un libro del siglo XVIII, ¿no? O sea, y es un libro que ha sido actualizado, ¿no? Ha sido puesto en el lenguaje contemporáneo, pero yo he leído el original y fuera de ciertas cosas es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando llegue la muerte? ¿Quién te va a tentar? Los bienes materiales, o sea, toda esta estructura que se va perfeccionando desde el siglo XV
está vigente, se consume y miren, es una cosa loca, ¿no? Hay otros que no han tenido tanto éxito, o sea, es decir, ya por el tiempo o por digamos que por las transformaciones, por cómo están escritos, pero por ejemplo aquí yo tengo un texto que es de Añúa, Daniel Añúa, y este es un texto que está escrito en la revista Humanidades y Ciencias Sociales, y se pregunta si Lars Morendi ha dado como resultado a los actuales manuales de bien morir, entre ellos al pensamiento, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es el que usan muchísimo ahora. No sé si ya le trabajaste, Lore. Sí, ya leí ese. ¿Perdón? La muerte de los Sí, ya leí moribundos. ese. El amanecer de la muerte. Exacto, o la muerte un amanecer, la muerte un amanecer. Ella es la que desarrolla esas fases del duelo, ¿no? Que ahora ya son comúnmente aceptadas de aceptación, como de resignación, dolor, bla, bla. Este autor plantea que el pensamiento de Kubler-Ross no es otra cosa que la autora revisitando estos manuales, ¿no? Es decir, tiene relación lo que han dicho ustedes, o sea, lo que sostiene el Mauricio, ¿no? O sea, vivimos un proceso en el que estos libros, que estas prácticas no están tan lejos, ¿no? Sin embargo, hay una clara ruptura, y eso quiero dejar muy, muy claro, verán, entre lo que es el texto que menciona ahorita Franklin y lo que es un Ars Morendi original, o sea, de estos del siglo XV, ¿no? Aquí le vemos, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, una edición del Imitatio Christi de Tomás de Kempis de 1418. Este es un texto de principios del siglo XV. ¿Quién era este tipo? Y vamos a ver, por ejemplo, cómo funcionaban estos, ¿no es cierto? Un monje agustino. Pero este texto, miren, este Imitatio Christi del siglo XV es ampliamente difundido en América, se le encuentra muchísimo en las bibliotecas americanas, ¿no? Miren esta frase, ¿no? Esta es la base para la consolidación devocional del barroco americano. No va a ser Erasmo, ¿no? Y eso tiene una clara razón. ¿Por qué? A ver, Abel Ramírez. Sí, Abel Ramírez. Paola. Ese Abel Ramírez. Pau. Bueno, alguno de los historiadores. Pues, ¿quién quiere responder? Esteban. Podría ser porque el proyecto político, bueno, religioso que llegó a América tenía como objetivo la evangelización y las políticas de Erasmus más bien eran como un poco liberadoras y críticas con las doctrinas de la iglesia mismo. Incluso eran satíricas, entonces no era conveniente que esas ideas llegaran a América. Y fueron poco leídas, incluso antes de que los libros de Erasmus se prohibieron. Sí, o sea, básicamente sí, ¿no? Acá llega ya la doctrina contrarreformista, que ve ya incluso en estos manuales muy viejos, elementos absolutamente funcionales, ¿no? Y dignos de ser leídos. Estos son otros grandes bestsellers, ¿no? O sea, no piensen que estas ediciones de estos incunables son los únicos que existen. Existen, si ustedes se van a la prensa católica, encuentran por ahí una imitación de Cristo de Tomás de Kempis. No es que se ha dejado de editar y se sigue usando, ¿no? Pero en su momento tenía o sea, se convierte en la base de la devoción, de la devocionalidad barroca, ¿no? El mundo es, siguiendo esta lógica, dice un engaño que se debe evadir para ver lo real, es decir, para reconocer que más allá de las vanidades del mundo solo existen Dios y su iglesia. Miren cómo anula la idea de la vida, ¿no? Dios y su iglesia es el centro, ¿no? Es una reinterpretación, esto por ejemplo que llega a América va a ser una reinterpretación contrarreformista. ¿Cuáles son las características de estos tipos, de estos primeros Ars Morendi? Descripciones gráficas del dolor y el castigo, miedo, impotencia, enrarecimiento de lo cotidiano, ¿no? El mundo no es deseable, ¿no? Al punto que miren, por ejemplo, es un retrato de Fray Joseph de Jesús María, ¿no es cierto?
que no es otra persona que el virrey Joseph Solís Foix de Cardona, ¿no es cierto?, virrey de la Nueva Granada, que ingresa en el 28 de febrero de 1781, ingresa a la Orden de los Hermanos Menores de San Francisco de Asís. En 1781, uno de los hombres más importantes de América, un grande de España, ¿no?, virrey de la Nueva Granada, ingresa al convento de los frailes franciscanos, algo le toca, ¿no? Y aquí en este cuadro que pinta Joaquín Gutiérrez, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, miren lo que está aquí, ¿no? En el librito que está aquí sosteniendo en la mano. Si ustedes le quitan esto, no se puede quitar porque no estoy en la fase, en la época de edición. Pero aquí está, ¿no? Tiene a la imitación de Cristo de Kempis, ¿no? O sea, era tan potente que podía lograr una transformación de este nivel, ¿no? Entonces, había que pensar qué mensaje político tienen aún estos libros del siglo XV en América, ¿no? Y cómo sustentan, por ejemplo, con base a estos libros, la idea de abandonar los poderes, la riqueza para buscar a Dios, ¿no es cierto? Yo pongo aquí esta cosa que es muy importante porque yo considero que es fundamental, ¿no? El texto va a dar un papel fundamental al laico. Está proponiendo una acción individual, ¿no es cierto?, una transformación, una meditación individual que estará presente en todos los elementos de la contrarreforma. Y por eso la contrarreforma lo que va a hacer es volver a estos textos, ¿no? Va a volver a estos antiguos manuales de bien morir, al punto que tiene este impacto, ¿no? Es sorprendente, hoy no pasaría, ¿no? O sea, que alguien tan poderoso, de repente, gracias a una obra, pues haya conversión, ¿no? Esto es una cosa interesante, ¿no? Y de la influencia que tienen o que tuvieron estos manuales, ¿no? Entonces, ante esta danza divertida, ante esta muerte bailarina, ¿no es cierto?, la Iglesia propone una pedagogía que familiariza al cristiano con la muerte. La estructura, como dice Morel, y esto si ustedes se fijan, y hacen una revisión desde estos primeros Ars Morendi hasta estos manuales que ya hablan de visitar enfermos, visita de enfermos, tienen esta estructura desparramada en capítulos, ¿no? Primero, el arte de morir, explicación de lo que es esa cuestión, qué es la muerte, cómo sucede, explicación de las tentaciones al moribundo, qué preguntas hay que hacer en ese momento, los suplicios, las exhortaciones y las oraciones. Desde el punto 4 hasta el punto 6 se convierte en un manual práctico que tiene que llevar a cabo alguien, ¿no? Entonces, frente a esa muerte que baila, yo tengo una solución, que es una solución, como podemos ver con el texto de Kempis, política, absolutamente fuerte, ¿no? Y aquí ya entra el gran Erasmo, ¿no? Y aquí es donde lo que decía, ahorita estamos en lo que decía el Franklin, ¿no? Yo le pongo aquí a Erasmo a pensar, y decir, pero si en el momento de la muerte se define todo, ¿no se relega la vida cristiana a un segundo plano? Esta era una de las preguntas que está haciéndose, ¿no es cierto?, este sabio, porque está preocupado, como pasa también con la gente de la Reforma, ¿no es cierto?, está preocupado no solamente por cómo se lee la doctrina católica, sino por toda la trama de corrupción, miren, ahorita, por ejemplo, en estos primeros Ars Morendi, mucho del testamento, pero como esta acción de legar todo, ¿no?, de desapegarte de las cosas materiales, y él, como dice bien el Franklin, está preocupado de que eso se convierta en una suerte de abuso por parte de la Iglesia, está preocupado por los abusos, ¿no? Entonces, Erasmo va a plantear, evidentemente, aquí está la portada del aparejo, que ustedes lo tienen en su aula, que ya lo deben haber descargado, ¿no es cierto? Esta potente crítica formal y estructural a las acciones del clero, de la Iglesia y de la doctrina. O sea, es decir, aparece opuesto a este Ars Morendi que le hemos visto. Aparece opuesto a esta imitación de Cristo. Aparece opuesto a que el campo de batalla de la muerte sea la cama del difunto. Parece que no, que Erasmo es mucho más actual. O sea, a pesar de que tiene 500 años y más, ¿no? El texto fue escrito el año de la fundación de Quito, ¿no? O sea, es 1534. Pero en esa misma, digamos que idea de antigüedad nos sorprende cuando le vemos tan vigente en ciertas cosas, ¿no?
básicamente el texto yo le veo estructurado de esta manera, ¿no? La disputa ya no se lleva a cabo en la cama del difunto. De hecho, es una crítica a este texto a eso, ¿no? Una crítica a la superstición, a los dijes, a las reliquias, a los aparecidos, a todo ese tema, a todo este andamiaje, ¿no? Y más bien una organización racional del momento. Plantea un arte para la vida, no para el fin únicamente, Erasmo. ¿No es cierto? Entonces, estos aparejos, este aparejo de Erasmo inaugura esta segunda tradición de manuales, que ya no son ars morendi, sino son tratados para bien morir y para bien vivir, ¿no? El objeto es formar plenamente al cristiano. Por ende, es un aparejo, es una herramienta, ¿cierto? Es un elemento que se debe usar prácticamente, que no es para el último momento, no es para las postrimerías, es para entender a la muerte como un proceso, como dijo el Franklin hace un momento, como un elemento que está, ¿no es cierto?, intrínsecamente relacionado con el nacer, por ejemplo, con la vida, con el tiempo que pasas, ¿no? Este libro, tal como pasa con los anteriores, tiene un impacto enorme en cuanto a influencia en su época, y ahí es donde hay que leer también una crisis política de la iglesia, ¿no? Es decir, esta suerte de reflexión que nosotros le vemos como muy natural, no trasladar el tema del difunto desde la cama a la vida, es realmente una crítica profunda a la iglesia, una crítica acendrada, una crítica fuerte, ¿no? Que por ejemplo aquí vemos el otro texto que cita Antonia Morel, que se llama Agonía del tránsito de la muerte, ¿no es cierto?, de Alejo Venegas, cita, o sea, y sigue las estructuras de los textos de Erasmo, o sea, va a haber una corriente que le sigue, ¿no? También se va a aplicar en sermones, en poemas, ¿no es cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, creo que la parte más importante del aporte más importante, y eso ya lo dijo la Lore, es esta suerte de optimismo que llega con Erasmo, ¿no? Los tratados anteriores estaban anclados en esa suerte de ya me fregué, ¿no? O sea, dolor, sufrimiento. Erasmo trae esta suerte, esta carga optimista, esta lectura, ¿no? Comienza diciendo la muerte, o sea, cuestionando si la muerte realmente es el mayor de los males, ¿no? O sea, imagínense ese enroque que hace conceptual Erasmo en ese momento, ¿no? Aquí hay una parte en la que dice, ¿no? Es mejor el día de la muerte que el de nacimiento. De aquí la importancia de la preparación de la muerte. La infancia no se siente, la adolescencia se nos va volando, la juventud se escurre, la vejez sorprende, nos queda la esperanza cierta de la otra vida. En ningún momento se concentra, ¿no es cierto?, en la descripción de la postrimería, sino que básicamente está hablando de una vida cristiana en contexto total. Entonces, en ese sentido, a nosotros, como les repito, nos parecería que fuera un hecho menor, ¿no? Pero ciertamente es una ruptura brutal con la iglesia, a pesar de que es un religioso. Y eso hay que tener en cuenta. Y es un religioso que ciertamente estuvo opuesto a ciertas prácticas, pero que no necesariamente compaginaba con los ideales de la reforma, ¿no? Miren, aquí les pongo ciertos elementos del aparejo, ¿no? De manera que lo que llamamos muerte es parto para la vida, y lo que llamamos morir es nacer, y va mejorando siempre la cosa, dice, ¿no? Y aquí la imagen que ya citó el Franklin, ¿no? Del vientre de la naturaleza al vientre de la divinidad, dice. Los dos naceres, ¿no? O sea, esto es bastante profundo, la transformación que se produce en este momento. Miren en este otro fragmento, ¿no? Que justamente me parece que anula la idea del miedo, ¿no? No sabe temer el que con entera confianza dice con el apóstol, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos. De tal manera que si vivamos o muramos, somos del Señor. La parte es una ruptura importante, ¿no? Pero equipara en este fragmento una buena vida a una buena muerte. O sea, no está dejándolo todo en el ámbito de la muerte. Y miren, esto es poderoso, ¿no? Estos son los ejemplos que ponen, no sé si vieron al final, les mandé subrayados. Están más o menos poco más allá de la mitad del texto. Esta es otra de las ediciones. Este es otro texto que goza de amplísima difusión, ¿no? Y que de hecho se sigue imprimiendo. Pero esto es gracioso, ¿no? Haláguense muchos diciendo, mancebo soy, gozaré ahora de este mundo,
cuando fuere viejo viviré bien. Oh necio, ¿quién asegura que llegarás a viejo? Le dice, ¿no? Entonces básicamente está apuntalando la idea de que no te sirve de nada estar no precavido, ¿no es cierto?, durante la vida, porque le está diciendo, pero claro, este otro está diciendo, si yo soy joven, total. Y aquí están otros, ¿no? Miren, aquí voy a leer un poco más lento, porque como dice Franklin, hay una suerte de paleografía, ¿no? Otro dice, quiero me dar placer mientras florece mi edad. Cuando me casare empezaré a recogerme, ¿no? Hoy lisonjero de ti mismo. ¿Qué sabes si llegarás a mañana? Le pregunta a Erasmo, ¿no? Pero este tipo también está diciendo, este es un tipo que dice que quiere gozar de los placeres hasta que se case, ¿no? Entonces le dice, y después cuando ya me case, pues me relajo. Entonces le dice que no, ¿no? Otro dice, algún día, por ventura me meteré a fraile. Ahí lloraré mi mala vida. Entre tanto, gozar quiero del mundo. Dime, ¿no es cierto? Dado caso que no te falte la vida, ¿qué te asegura de la voluntad ¿qué te asegura de la voluntad que quieras después cambiar tus deleites por penitencias, creo que dice aquí abajo, ¿no? Por áspera penitencia. Por áspera penitencia, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Si ven los ejemplos que pone, seguramente muy impactantes en el sentido de la época. O sea, esto es un giro tenaz, o sea, es un giro radical, ¿no? Hemos pasado de la idea de sacar un alma en disputa desde su cama, de las tentaciones, a una idea mucho más elaborada, ¿no es cierto?, en la que la estrategia de enfrentamiento a la muerte se produce con el ejercicio de una vida piadosa, si se quiere. ¿Qué opinas, Lore? Ahora sí, vos también le estabas dando duro a Erasmo. Bueno, como decía al principio, esta idea de, como tú lo dijiste, como positiva de alcanzar una salvación y como que ahora uno está atado el cuerpo para todos los males, peligros, necesidades y la promesa eterna de la victoria ante la muerte, que eso se ve mucho hasta ahora en Semana Santa y en las misas y en esto de la idea de salvación o de las almas que se sigue manteniendo. Y algo que me llamó bastante la atención para Morel y todo este bagaje de nuevos protocolos para ayudar a la salvación es, por ejemplo, continuar con la confesión y la comunión que antes no se daban, como decía en el texto, que era una devoción anual. Eso es lo que me impactó demasiado. O con los sacramentos que se le da ya al enfermo, que antes solo era para el clero. Entonces era una forma como la iglesia estaba ofreciendo eso para también ayudar a esta salvación, que antes era solo un privilegio para pocos. Eso que estás mencionando es posterior, ¿no? O sea, es decir, en estos primeros Ars Morendi es la reflexión en torno al dolor, que Erasmo dice, no es tan así, es optimista la cosa. Hay que vivir una vida cristiana, hay que... es una transformación política, ¿no? Y más bien la iglesia de la contrarreforma lo que va a hacer es recuperar de alguna forma, ¿no es cierto?, esta pedagogía del miedo a la muerte como eficaz frente a esta otra pedagogía que te hablaba del ejercicio de una vida cristiana. Entonces, Erasmo está planteando, por eso es lo que Erasmo plantea realmente una ruptura política, un cisma, si quieren ustedes, ideológico, ¿no es cierto?, con sus obras, y tuvo impacto. O sea, es decir, así como vemos la Imitatio Christi, ¿no es cierto?, con múltiples ediciones, diciendo leída y traducida y llegando a América, ¿no?, y circulando, este textito también está en América. Pero la diferencia entre uno y otro va a ser que este texto va a ser prohibido, es parte del índice de los libros prohibidos, una vez que ha acabado el Concilio de Trento, porque justamente, no sé si se dan cuenta, pero está poniendo mucha importancia en
en tus decisiones individuales, más que en el papel que pueda hacer el sacerdote o quien te ayude a morir. Porque el artífice de su salvación no son las oraciones en la cama, sino tus acciones en vida. ¿Sí cachan cuál es la cosa, no? Entonces está dejando de lado un poco el cura, está dejando un poco, está proponiendo un cristianismo más práctico. Entonces, en ese sentido, no es conveniente para la iglesia americana. O sea, que a vos te digan, bueno, o sea, usted ejerza su vida, bla, bla, bla. Es súper crítico. O sea, sí se entiende la diferencia básica, ¿no? Entre este primer momento y Erasmo. ¿Qué dices, Fausto? Una de las cosas que me estaba haciendo reflexionar es precisamente sobre la idea de una concepción, pasar de esta concepción del colectivo que mencionabas a uno de la individualidad, ¿no? De la acción. Sin embargo, digamos, siempre a mí me queda resonando el tema de que finalmente, digamos, sirve un objetivo político y también de control social, ¿no? Entonces, naturalmente, la contrarreforma busca cumplir ese objetivo retomando la idea del miedo. Mientras que, digamos, me parece que ya cercano, probablemente ya al punto de vista ya de reforma protestante, es más en el hecho de la acción individual, ¿no? Pero, de todas maneras, a mi modo de ver, creo que sí hay, en la idea de la acción individual y en vida, también hay una intencionalidad política y de control, que es más bien ya de una suerte de biopolítica, ¿no? De control de sí mismo. Es súper interesante lo que vos mencionas, porque básicamente es de eso, ¿no? O sea, en el plano operativo político, Erasmo representa libertad. O sea, de múltiples formas representa un cristiano proponente, un cristiano crítico, un cristiano práctico en vida. Erasmo. Pero la iglesia, o sea, con la concepción de Lars Morendi, pues tiene una posibilidad mucho más si se quiere, potente en un sentido de ordenamiento y de dominio de poblaciones. O sea, miedo o libertad. Miedo funciona mejor. O sea, y la iglesia americana lo demostró. Es PEPA el concepto. Y ahora vamos a esto que quien mencionó, justamente a la transformación entre Erasmo y los textos de la Contrarreforma, ¿no? Vemos al aparejo aquí diciendo lisonjero, no, nadie te dice si vas a llegar a mañana, no te hagas de loco. Aquí es donde ya entra el otro texto. Fray Arbiol y su visita de enfermos. Esto es un texto que ya es del siglo XVII, del siglo XVIII. A ver, no, XVII. Y esta es toda la raíz de textos, todos los textos estos que se producen a raíz de 1563 van a tener esta misma lógica, ¿no? O sea, yo como les decía, son muchísimos, no piensen que han sido pocos, son muchísimos, la demanda era bien grande, ¿no? Y aquí está la portada del texto este que le vemos acá, ¿no? Y es el momento en el que esto, o sea, lo interesante de este momento para América es que en este momento es la iglesia funcionando acá. O sea, si nosotros le vimos con Salomón, ¿no es cierto?, extirpando idolatrías, si nosotros vimos ese ordenamiento, si nosotros vimos los concilios dimenses intentando ordenar la geografía, los testamentos, los costos, es esta iglesia, es justamente esta iglesia la que llega acá. Por eso es interesante ir conectando, ¿no es cierto?, las cosas en esta clase para ir dándoles un sentido ya más amplio, ¿no? No es que digamos que la doctrina que se instala acá es única para América, sino que estaba funcionando ya en Europa, ¿no? Después del Concilio de Trento, toda la pedagogía de la iglesia se va a centrar justamente en esta idea de castigo, miedo, una pedagogía, una lucha continua por la vida eterna, ¿no es cierto?, pero que nos supera ampliamente. O sea, lo mundano se deprecia rápidamente, ¿no? Entonces yo por eso les pongo aquí, el eje va a ser la intimidación en torno al destino del alma. Estos son los tratados, las visitas de enfermos, los tratados de bien morir, o los Ars Morendi contrarreformista. Una vez que ha pasado el Concilio de Trento, los textos de Erasmo o los textos de erasmistas, estos textos que hablaban de la libertad del individuo, del ejercicio de la buena muerte en la buena vida,
entran al índice y pasan a ser prohibidos. Es decir, están prohibidos por la Inquisición. Son textos que no debe leer un cristiano, son textos paganos, son textos incitadores, ¿no? Entonces toda esa obra queda prohibida. Y vuelve a recuperarse una tradición basada en el miedo, la que nosotros ya habíamos visto, a la que Erasmo superaba, ¿no? ¿Cómo se supera este tránsito? Con la purga, con la penitencia, ¿no es cierto? La muerte es una cuestión inflexible. La vida es una lenta agonía, la vida no es para santificarse, la vida no es para buscar una visión cristiana, la vida no es para el ejercicio práctico, la vida es una lenta preparación para la muerte. Volvemos a la contemplación de Cristo, la contemplación del mundo. Y ya nosotros aquí, por ejemplo, podemos poner un ejemplo americano, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí les pongo una imagen de Santa Mariana de Jesús, santa ecuatoriana, que ya es básicamente la personificación de una doctrina en torno al bien morir aplicada en América. O sea, esa persona que se anula, ¿no es cierto?, en la muerte, que medita sobre la muerte, que tiene esqueletos, que tiene calaveras, que cuando alguien se le acerca en la iglesia de la compañía, como dice el padre Morán de Buchón, y luego Jan Escocío lo tomó para su novela, que se le acerca a alguien y le dice, estoy aprendiendo a morir, ¿no? Está reflexionada, y de hecho uno de los elementos iconográficos de la santa va a ser la calavera, ¿no? Sumamente importante entenderle como la aplicación práctica de todo este proceso. O sea, se vuelve otra vez a este potente, ¿no es cierto? Porque es un discurso súper potente, el miedo, ¿no es cierto? El castigo. Vean el cuadro del diablo de la compañía, vean estos elementos que están en el refectorio de Santo Domingo, cómo se le identifica al martirio, a la muerte aquí en esta ciudad. Si bien no está personificada, no está bailando, es porque no, hay un desengaño, es un mundo pesimista. Aquí, por ejemplo, miren, este es otro de los textos que les puedo compartir si quieren explorar más sobre esto, que es de la práctica de ayudar a bien morir, de Juan Bautista Pesposa, ¿no? Y esto es una cosa interesante, porque si se dan cuenta, empieza con otra vez este papel activo del clero, ¿no? O sea, si Erasmo te estaba diciendo, corresponde a vos el papel de encontrar en vida tu buena muerte, aquí te dicen, aquí hay una suerte de papel reservado al clero muy importante a la visita del enfermo, a las prácticas que tienes que hacer, en fin, ¿no? Entonces son otra vez eficaces tratados para bien morir. Este es de 1697. La doctrina tridentina se despliega como una batalla visual y narrativa en torno a la cama del difunto nuevamente. Entonces, básicamente, si tendríamos que escribir esta cuestión, sería cama del difunto, el ser humano, la libertad, otra vez cama del difunto, ¿no? Y así permanece hasta el siglo XVIII, cuando ya vayamos a leer nosotros ya los textos doctrinales, los manuales para la unción de enfermos, ya de una iglesia renovada en el siglo XVIII, finales, principios del XIX, ¿no? Entonces aquí vemos qué elementos tienen estos. Otra vez, en primer lugar, son manuales para enfrentar la última batalla, ¿no es cierto? Como dijo la Lore, esto es interesantísimo, porque en el Concilio de Trento se despliega toda esta maquinaria de sacramentos, de oraciones, de prácticas que antes no eran tan rigurosas, pero que se convierten en prácticas no solamente sugeridas, sino que obligadas por la Iglesia. Entonces, el impulso a la confesión, la comunión, la extrema unción, la administración de viáticos, empieza a ser fundamental. En los testamentos, desde esta época, nosotros vamos a poder darnos cuenta que los testamentos, perdón, en los registros de defunción, va a ser básicamente el nombre, ¿no es cierto?, quién era y se recibió o no estos elementos. Y eso le convierte en una buena muerte o una mala muerte. No importa si fue un buen cristiano, no importa, si no recibió esto, frito, ¿no? Entonces el papel de la iglesia, como se podrán dar cuenta, es absolutamente brutal. O sea, la iglesia vuelve a ser el gestor del momento del óbito, ¿no? Entonces, otra vez se convierte en prácticas, pero para ayudar a morir, ¿no? Y como ustedes habrán visto en el texto de Arbiol, son estructuras, son acciones, son cánticos de agua bendita, óleos, imposición de manos, flagelaciones, ayunos, en fin, a la muerte se le ritualiza de esta forma, ¿no? Entonces, y la lectura política siempre, la iglesia busca el monopolio del tránsito.
Y esto va a tener una geografía, es decir, dónde va a estar ubicada esa muerte, una organización social, como ustedes ya han dicho, también creo que lo mencionó la Emilia, ¿no? En forma de ermitas, capellanías, cofradías, una suerte de tramitología de lo divino, indulgencias, bulas, en fin, ¿no? Cosas muy interesantes porque la iglesia aquí realmente despliega un papel político brutal, ¿no? Es la iglesia que llega a América. Entonces, si quieren entender cómo estaban funcionando, estos son los manuales americanos. Yo he visto solamente en vivo el de Arbiol y el Imitatio Christi aquí. O sea que eran textos que estuvieron acá, que se leían, no seguramente no eran para la población, pero sí para el sacerdote, ¿no es cierto? Entonces va por ahí la cosa. Miren aquí, por ejemplo, en los, cómo se pueden leer estos elementos, por ejemplo, en los índices, en el índice del libro del documento de Arbiol. Miren, adquiere relevante importancia el papel del testamento, que los textos de las mistas habían pedido se controle la cantidad y que se controle también la presión de la iglesia para en el momento de testar. Aquí otra vez adquiere un papel fundamental y central. Como dijo, aquí está la comunión, el viático, ¿no es cierto? Las misas, la confesión adquieren un papel fundamental. Y otra vez regresa, miren, ¿no? De los horrorosos delirios que suelen padecer algunos enfermos. Y esta es la descripción de este mundo aterrador, de este mundo que espera en las postrimerías. Miren aquí en el libro, también en el libro primero ¿no es cierto? Los sacramentos, la confesión, la comunión y la extrema unción, como eje fundamental para la salvación de ese individuo que está en la cama. Entonces, hay una clara diferencia, ¿no? Del funcionamiento. Lo interesante va a ser que esto se conecta directamente con lo que viene la próxima semana, con la geografía de la muerte, es decir, con estos cementerios santos, con estas cofradías y hermandades, ¿cierto? Se conecta directamente y le va a dar sentido. A veces se habla de esta geografía como si estuviera desvinculada de un panorama ideológico y político, pero esto es justamente el panorama ideológico, ¿no? Eso es. ¿Quién quiere comentar? Amigo, A ver. parece súper interesante. Llegué un poco tarde a tu clase. Sin embargo, me parece súper interesante cómo la iglesia y de algún modo el sacerdocio también intenta como volver, si quieres, a las raíces de lo que plantea en su principio la Biblia, ¿no? Te plantea una vida súper como donde vos no tienes la decisión de hacer nada, sino vos naces y desde ya tienes que ser un tipo bueno para ganarte el cielo. Se habla de estas dos muertes, estas dos resurrecciones, donde vuelves a renacer ya sea para la vida o vuelves a renacer ya sea para el infierno. Se habla de esta idea de que si es que estás vivo simplemente y te portaste bien, simplemente ascenderás a los cielos, digamos, toda esta idea súper como esquematizada de la Biblia, digamos que de algún modo sí topa los temas de la muerte. Sin embargo, lo que hace Erasmo y lo que empieza a pasar luego con la iglesia, con este papel político y con insertar elementos en los que la muerte empieza a ser el centro, más allá de la iglesia, el centro mediante el cual la iglesia toma un papel político frente a una sociedad a la que tiene que educar. Eso me parece súper bacano. Sí es interesante lo que dices, pero creo que sí te perdiste la primera parte. O sea, no es una cuestión... Son momentos que se contraponen. Esa es la primera cosa. ¿Quién quiere explicar de alguna forma cómo funcionan estos momentos entendiendo a Morel? La Pau, a ver. Ahora sí, aquí estoy. Pero antes de que se me vaya una idea, en lo de Arbiol, que yo le paré un poco más de zona a Arbiol, en cuanto a los enfermos, ¿no? Yo me estaba planteando qué tan internalizado, qué tan hecho carne debemos tener esta noción de que debe haber un buen morir
que pensaba, por ejemplo, en el personal de salud, ahora que es lo que yo voy a trabajar para como proyecto. ¿Qué tan internalizado debemos tenerlo, no? Estas prácticas que cuando, por ejemplo, un niño va a morir, lo que yo te contaba, Leo, cuando un niño va a morir, a veces el personal de salud lo bautiza por esta idea de que va a ir a un purgatorio, al limbo, que no va a tener una buena muerte. Como toda esta estructura que se arma desde la iglesia se ha hecho carne en nosotros para que haya prácticas o nociones que se sigan haciendo hasta ahora. Eso es fundamental, o sea, es que no dejamos de pensar en eso. O sea, ninguno de los momentos deja de pensar en eso, están pensados para eso. Y de hecho siguen siendo eficaces, por eso es lo que les mencionaba esto. O sea, la sorpresa de encontrarte los manuales de preparación para la buena muerte, o los libros ¿cómo se llama el libro que citaste, Mauricio? Se me va. No son libros de horas, pues esos. Liturgia de horas. La liturgia, de las horas, o sea, que en el que tienes espacio para reflexionar sobre el tema. Te hablan de que, o sea, en la práctica contemporánea, tecnológica, globalizada, lo que quieras, existe esa preocupación, no se ha superado, sino que acá debe tener, o sea, debemos tener la suficiente capacidad imaginativa para entender que debe haber, además, tenido un potente papel político, ¿no? O sea, y una comprensión distinta en cada momento, ¿no? Entonces, un poco como para ponerle en contexto lo que decía el Abel, ¿no? Hasta el siglo XV, principios del siglo XV, se desarrolla una suerte de tratados del bien morir, o ars moriendi, ¿cierto? Que se enfrentan a la noción de la calavera bailarina, de toda esta idea de la iconografía de la muerte, proponiendo una terrible sanción moral. Entonces, morir, el escenario va a ser la cama del difunto. Erasmo trastoca todo, ¿no? Estos aparejos, esta crisis de la iglesia en la Contrarreforma, trasladan el hecho, ¿no es cierto?, esta suerte de disputa al ámbito del cuerpo individual y desde las postrimerías a la vida. Y con la Contrarreforma se recupera otra vez, ¿no es cierto?, esta pedagogía del dolor, del fuego, que es muy eficaz en el proceso de instalación política de la ideológica, ¿no es cierto?, de la monarquía hispánica en América. Es fundamental. Entonces, así como vimos nosotros que la muerte, y pensar la muerte acá en el proceso de conquista, como dice Salomón, es impresionantemente fundamental para entender el orden de cómo se controlan las poblaciones. Esta muerte ya entendida desde los tratados de la Contrarreforma en América van a dibujar, ¿no es cierto?, el mapa político ideológico de la población americana. Es importantísimo. Se van a convertir en doctrinas, en fin. Esteban. Leo, yo tengo una pregunta. ¿No se enfrenta este tercer momento en la Contrarreforma a los problemas que tenía el primer momento de malinterpretación o de una interpretación, digamos, equivocada de lo que querían enviar la iglesia y lo que recibía el pueblo? Esta cosa de la que hablabas, donde la gente decía, bueno, si ya en el último momento es donde se disputa toda la suerte, voy a dedicarme a la vida que a mí me dé la gana o a la vida que yo considere más placentera. ¿No tienen los mismos problemas al recuperar estas tácticas de intimidación la Contrarreforma? No tanto, porque al principio surgen, ¿no es cierto?, en un contexto desregulado, si quieres, en una iglesia en crisis. Esos primeros ars moriendi están justamente intentando que el cristiano retome valores que había dejado de lado, ¿no es cierto?, por esta suerte de abandono de la contemplación del más allá y de la mundanización de la vida, digamos. Pero la Contrarreforma es un proceso político brutal, ¿no? No solamente está enfocado en la muerte, es toda la pedagogía de control de la iglesia. Digamos, yo creo que es el más grande proyecto de reforma interna que ha tenido la Iglesia Católica hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, es realmente sorprendente, es eficaz, ¿no? Al punto que cuando llega a América la Iglesia, y date cuenta lo exitosas que son sus doctrinas, ¿no? Lo potente cómo se clava
la ideología cristiana, es una cuestión que no se cuestiona, es súper fuerte, ¿no? O sea, de esto hablaba algún rato también la Lore, me parece que cuando tú mencionabas qué habrá sentido la población al ver estos frescos, ¿no? Al meterte 30, como esas descripciones de Quito, ¿no? En no sé cuántas manzanas, 30 capillas y conventos mayores y menores y lo que fuera, y cada uno con una iconografía que te recuerda. O sea, es brutal. Entonces, estos tratados de la Contrarreforma, que también recuperan estas antiguas tradiciones, están mucho más enfocados, ¿no es cierto?, ideológicamente y políticamente. Es una muerte mucho más compleja, si quieres, ¿no? No tienen ese problema. De hecho, es bastante, como vieron en los concilios de Lima, es bastante regulada toda la vida, ¿no? O sea, desde que le digan al cura cuánto debe cobrar, cómo debe estar, que la gente teste de esta forma, que las cosas valgan así, ¿no es cierto?, que hay esta geografía, que deben estar ocupando estos espacios. Es toda una definición política del tiempo, del espacio y de los cuerpos, la Contrarreforma. Por eso es tan brutal y es tan efectiva. Y reconoce que en ese momento, ¿no es cierto?, el individuo libre no le sirve, pero sí el cristiano atormentado, ¿no? Ese abandono del mundo. Y eso funciona acá, ¿no? Entonces, al punto que vos le ves, o sea, Santa Mariana de Jesús pasa a ser como un ideal, ¿no es cierto?, un ideal comportamental, un ideal patriótico en su momento, se convierte en una santa nacional y toda la cuestión, pero está enmarcada en esos valores, ¿no? El sufrimiento, el silicio, el dolor, la reflexión del mundo, el abandono del mundo, deja su casa a las carmelitas, ¿no es cierto?, el desapego, o sea, tienen todos esos valores sumamente potentes. Vamos a irlo viendo ya también cuando se estructure la geografía de la muerte en la ciudad, que eso también tiene otro valor económico, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde? No importa solamente que te mueras en tu cama y toda la cuestión, sino luego, ¿dónde yazgo después? Y eso va a ser súper interesante. ¿Alguien más? Creo que Franklin se levantó. ¿Vas a decir algo, Franklin? No, no. Entonces, para los que llegaron tarde, el sábado de 3 a 5 vamos a conversar en torno a Macario y también el capítulo 4 de la historia del diablo. No todo el capítulo son más o menos 20 páginas, ¿no? De lo que se llama la literatura satánica. Literatura satánica. Que es básicamente la construcción de estos elementos del temor, ¿no? Y debatiremos también con los que quieran y en grupo sus proyectos. Me parece mucho más productivo oírnos en la segunda hora e ir viendo, ¿no es cierto? Aquí hay cosas súper interesantes que yo estoy muy como intrigado de cómo van a funcionar. Y con eso recuperamos el sábado. Espero hoy mismo poner ya casi todas las lecturas de la siguiente unidad. Y recuperamos las lecturas de la cofradía. El único texto que me falta es el de Patricio Guerra, pero por mi quebranto no pude ir a Quito a traer el libro y escanear. Recuerden que no estoy en mi casa, estoy donde mi suegra. Por eso estoy portándome bien. Como decía el Franklin, siguiendo los consejos del aparejo. Eso sería, queridos compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda? Que por favor no olvides los links vía WhatsApp. Ah, sí. Recuerden que el sábado es sábado, ¿no? Entonces vamos a hacer algo distendido. No prepararé una cosa más bien como líneas y conversemos el sábado. Pero tenemos la literatura satánica, ¿no? Entonces tenemos estos elementos. Piensen que son elementos que se contraponen. Una cosa interesante, el texto de Castro que voy a subir hoy a la plataforma también, es que no son momentos y eso quiero que quede muy claro, no son momentos que se contraponen. Los Ars Morendi del siglo XV llegan acá y son eficaces aún en el siglo XVIII. O sea, pueden ser releídos, ¿no es cierto? Y Erasmo está circulando, pero en chiquis. Hay copias acá, hay gente que lo lee, pero eso tiene que estar guardado, no puedes andar diciendo. Y Quito era una ciudad que, bueno, como toda ciudad americana, ¿no? Muy fuertemente y digamos que controlada por la reforma, ¿no? Por la contrarreforma. Eso es, mis queridos amigos, mis disculpas por lo que me pasó el lunes, un abrazo grande y no vayan a seguir los consejos de Fray Arbiol, sigan el aparejo. Un abrazo. Leo,
¿sí? Leo, ¿se pueden descargar las clases que se quedan o solo hay como ver? Las clases en el YouTube. Ajá. No se pueden Pues descargar. porque yo trato de hacer clic para volver a ver la clase, por ejemplo, para ver esto. Pero no, ni siquiera se me abre. No, ya le puse en privado, ya le puse en público. Ya se te abrieron, Fausto, ¿no es cierto? O sea, me meto a Leva y es medio raro eso, no entiendo. Y ahí, ¿no es cierto?, salen los recursos, ¿no? En los textos para debate, no sé qué, la clase, pero, por ejemplo, no me da la opción de hacerle clic y no me lleva a ningún lado para poder ver. Voy a revisar qué pasa con eso, pero les voy a cruzar también el link al canal de YouTube. Solo abrí para eso, entonces ahí está, una a una voy subiendo las clases y les ven. O sea, sí, sobre todo para la gente que no pudo asistir a alguna clase. Ahora, por ejemplo, no vino el Jero, entonces supongo que el Jero verá esta clase. Se dan cuenta que todo tiene como es muy amplio todo esto, ¿no? O sea, uno podría tranquilamente mandarse de unas 7, 8 tesis doctorales solo de Ars Morendis. Sin embargo, hemos intentado ir de lo visual a lo narrativo y vamos a ir a lo espacial. Entonces es como irle dando vueltas. Alguna vez el Dani Rivera proponía un libro que estamos pensando hacer en la red que se iba a llamar algo así como Acorralando la Muerte. Porque no hay como verle enteramente a este fenómeno, ¿no? Sino como darle vueltas y irle dando vueltas. Pero por ahí va la cosa. Yo voy a intentar ponerles también en el WhatsApp el link a YouTube para que puedan ver. Y con eso estaríamos, ¿vale? Claro. Sí, sí. Lo bueno de la muerte es que no se repite. Esperemos. Un abrazo grande a todos. Hasta Gracias, pronto. gracias. Hasta luego. Gracias por todo. A ustedes, gracias. Gracias.